Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas a este curso de capacitación sobre tsunamis en México. Mi nombre es Jonathan Arreola Manzano, soy subdirector de riesgos sísmicos aquí en Senapred y el día de hoy les daré algunos puntos sobre los tsunamis en México. Este es el contenido de la presentación y quiero iniciar con algunas cifras globales. De acuerdo a la UNESCO, los tsunamis son fenómenos geológicos de origen natural cuya frecuencia es baja. En el último siglo, 58 de ellos cobraron más de 260,000 vidas. El 26 de diciembre de 2004, en 14 países en el Océano Índico, consecuencia de un tsunami generado frente a las costas de Sumatra, perecieron más de 200,000 personas. El 11 de marzo de 2011, frente a las costas de Japón, se registró un sismo de magnitud 9.1, el cual también causó un tsunami que provocó el deceso de unas 20,000 personas. A pesar de que estos fenómenos, su frecuencia es baja, el número de víctimas mortales que pueden generar es alto. Aquí estamos mostrando un ejemplo del poder devastador de estos fenómenos. En la fila superior podemos ver imágenes de la costa de Banda H tomadas el 23 de junio de 2004 y en la fila inferior imágenes del 28 de diciembre de 2004, es decir, después del impacto de tsunami, y podemos ver el poder devastador de estos fenómenos, que puede ir de algunas decenas de metros e inclusive hasta kilómetros. Bien, ¿qué es un tsunami? Es un término japonés que significa ola en puerto, y la UNESCO en su glosario lo define como una serie de ondas de longitud y periodos sumamente largos, es decir, entre 10 a 60 minutos, y que normalmente son generados por perturbaciones asociadas con terremotos o sismos que ocurren bajo el océano o muy cerca de él. Este tren de ondas puede arribar a las costas cercanas y lejanas con gran altura y provocar efectos destructivos, es decir, la pérdida de vidas y daños materiales. Algo muy importante de recalcar es que no existe modelo teórico ni operacional totalmente satisfactorio que permita determinar si un sismo es generador de tsunami, es decir, si va a ser tsunamigénico. Tampoco es posible determinar con toda certeza de qué tamaño será, es decir, qué magnitud de intensidad o alturas de onda generará. Por esa razón, la comprensión y entendimiento de este tipo de fenómenos es fundamental para la reducción del riesgo de desastre. A pesar de que los sismos que ocurren en el contorno del Océano Pacífico, es decir, en las zonas de subducción, son los que generan en su mayor parte este tipo de fenómenos, existen otras fuentes, como es el caso de las erupciones volcánicas submarinas o cerca de límites costeros, el impacto de grandes meteoritos en el mar o los deslizamientos submarinos. En todos los casos, habrá una perturbación del fondo oceánico y una perturbación de una gran masa de agua, la cual en algunos casos puede generar que el contorno de la costa el contorno del mar en el límite costero se retraiga y se van a generar ondas de gravedad que al ser restituidas por la fuerza de gravedad pueden llegar a impactar con gran violencia y altura la línea de costa. Bien, la, 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 la capa más superficial de la Tierra se conoce como la litosfera, que está compuesta por el manto superior y la corteza y que se comporta como una capa fuerte y rígida, la cual está fragmentada en grandes fragmentos denominados placas tectónicas. Los límites principales están, por ejemplo, aquí un límite divergente entre la placa de Norteamérica y la placa euroasiática, por poner un ejemplo,
límites convergentes donde las placas están chocando, como es la placa euroasiática y la placa del Pacífico, o donde no hay destrucción ni creación de materia, simplemente las placas se están moviendo una relativa de la otra, como es un límite de falla transformante, y pasaremos a ver cuál es el potencial tsunamigénico de este tipo de fallas. Primeramente, en el caso de las fallas de rumbo, pues su potencial tsunamigénico es bajo, ya que hay poca deformación vertical. Para el caso de México, esto lo tenemos en el Golfo de California, entonces el potencial de generar tsunamis de origen local es bajo. Hay otro tipo de fallas, como son las fallas de tipo normal o de extensión, y, por ejemplo, para el caso de la costa de Nicaragua, ahí se genera este tipo de sismicidad y el potencial tsunamigénico es alto. Un tercer tipo son las fallas de compresión o en las zonas de subducción, y aquí el potencial tsunamigénico es muy alto. Para el caso de México, esto lo tenemos en todo lo que se conoce como la fosa mesoamericana o la trinchera mesoamericana. Bien, la propagación y tiempo de desplazamiento de estos fenómenos, pues es a gran velocidad y en todas las direcciones desde su punto de origen. Esta gran masa de agua que se desplaza se impulsa y desplazamiento vertical, y cuando llegan a la costa pueden amplificarse, lo que va a implicar que se descarguen con una energía y un poder destructor. Aquí en esta tabla se muestra una comparación de las ondas de tsunami versus las olas comunes. Algunas de las características importantes: la longitud de onda es de cientos de kilómetros para el caso de tsunami, y para el caso de las olas comunes es de algunos cientos de metros. Las velocidades máximas alcanzadas por las ondas de tsunami en mar abierto pueden ser comparables con la velocidad de un avión comercial, es decir, de alrededor de 900 kilómetros por hora, mientras que para las olas comunes es menor de 100 kilómetros por hora. Su periodo, como ya mencionábamos antes, para el caso de las ondas de tsunami, puede ser de alrededor de entre 10 a 90 minutos, y para el caso de las olas comunes es menor a 15 segundos. Para el caso de la altura, en mar abierto, las ondas de tsunami pueden ser de pocos centímetros, y cuando impactan en la costa pueden llegar a las decenas de metros, y en el caso de las olas comunes, pues pueden ser de algunos metros o menores, de 13 o 6 metros. La influencia que tienen las ondas de tsunami en el fondo del mar, pues en el caso pueden perturbar todo el fondo del mar, y el caso de las olas comunes, solamente la parte superficial. Por eso es muy importante que si existe una alerta de tsunami y estamos en la costa, nos debemos alejar, porque no se trata de olas comunes y su poder puede ser muy destructivo. Bien, la longitud de las ondas de tsunami puede ser de varios cientos de kilómetros, debido a que esta longitud de onda es mucho mayor que la profundidad de las aguas por las cuales se propagan. Esta velocidad, en una primera aproximación, esta velocidad de propagación dependerá exclusivamente de la profundidad. Esto permite que se pueda calcular la velocidad de propagación entre dos puntos. Aquí tenemos como ejemplo un tsunami que se generó en las costas de Chile, y estos contornos representan la velocidad de propagación por los tiempos de arriba. De forma tal que para las costas de Chile, pues serán menor a una hora, de algunos minutos a una hora. Para el caso de México, si el tsunami ocurre en Chile, puede empezar desde las 8 horas y hasta las 12 horas. Y, por ejemplo, para el caso de Japón, podría ser de las 22 hasta las 24 horas. Al acercarse las ondas de tsunami a la costa, a medida que disminuye la profundidad del fondo marino, también pierden velocidad y la longitud de onda se acorta. Por conservación de la energía, entonces, su altura tiene que aumentar y pueden impactar con un gran poder destructivo. Aquí en el gráfico, bueno, podemos ver que la primera etapa tiene que ver con la generación, si es por el caso de terremotos en la zona de subducción. Se van a generar estas olas que se van a propagar a gran velocidad, con poca amplitud, y conforme estas olas se vayan aproximando a la línea de costa, van a reducir su velocidad, pero pueden amplificarse e impactar. Tal es el caso que en el tsunami de 2004, pues hubo sitios en donde se reportaron alturas de tsunami de hasta 30 metros. Si vemos el gráfico, bueno, el impacto es brutal, ¿no? Porque puede arrasar completamente edificaciones de 2, 3 niveles, autos, personas. Entonces, por esa razón es muy importante entender estos fenómenos. Bien, en términos generales, la fase de evaluación de un tsunami se lleva en 3 etapas.
Primero tiene que ver con la generación, donde tenemos que entender el modelo de la fuente sísmica. El segundo tiene que ver con la propagación, y es el flujo de estas ondas a lo largo de todo el océano. Y finalmente tiene que ver con el impacto y la inundación, es decir, los efectos locales. Bien, ahora pasaremos a ver la clasificación de estos tsunamis. Se dividen en tres grandes clasificaciones. La primera es los tsunamis locales. En este caso, cuando el lugar de arribo a la costa está muy cercano o dentro de la zona de generación, que viene delimitada por el desplazamiento en el fondo marino, que es ocasionado por el sismo y la generación del tsunami. Por tiempo de desplazamiento es a menos de una hora de la zona de generación. Y, un ejemplo de esto en México es el caso del tsunami que se generó el 19 de septiembre de 1985 en la zona de subducción y que tardó algunos segundos para llegar al puerto de Lázaro Cárdenas y 23 minutos a Acapulco. También es el caso del tsunami generado en las costas de Japón en 2011. Entonces, estos son los tsunamis locales, aquellos para los cuales el tiempo de arribo está muy cerca de la zona de generación. Tenemos los tsunamis regionales, aquellos para los cuales el litoral invadido no está a más de 1,000 kilómetros de distancia o a pocas horas de viaje de la zona de generación. Un ejemplo de esto es el tsunami que se generó por un sismo en las costas de Colombia el 12 de diciembre de 1979, que tardó aproximadamente unas 4 horas para llegar a Acapulco. Y tenemos a los tsunamis lejanos, que también se les conoce como remotos, transpacíficos o teletsunamis. El sitio de arribo está muy alejado. En el Océano Pacífico, por ejemplo, a más de 1,000 kilómetros de distancia de la zona de generación, aproximadamente a mediodía o más de viaje. Dos ejemplos de esto, bueno, en el gráfico de la izquierda, es el tsunami generado por el sismo de Chile del 22 de mayo de 1960, que aquí están rotuladas las curvas de tiempo de viaje, que tardó aproximadamente unas 13 horas en llegar a Ensenada, Baja California, en México. Y el de Japón, el 11 de marzo de 2011, que demoró alrededor de unas 14 horas en arribar a Manzanillo. Entonces, aquí está, en el primer caso, la fuente de generación es en las costas de Chile, aproximadamente 13 horas para llegar a Ensenada, Baja California, y en el segundo caso, el tsunami de Japón de 2011, ¿no? Que aquí está la fuente de generación en el otro extremo del Océano Pacífico y que tardó unas 14 horas en arribar a Manzanillo. Esta clasificación es muy importante porque en términos de alertamiento tenemos que tomar en cuenta, para el caso de sismos locales, es decir, o de tsunamis locales, después de la ocurrencia del sismo, perdón, el tiempo de notificación hacia la población es muy poco. Puede ser de algunos segundos y en algunos casos de minutos. O sea, el tiempo es muy poco. Por eso, en este caso, la recomendación es que si nos encontramos en la línea de costa y sentimos un movimiento intenso del terreno, tenemos que evacuar e ir hacia el terreno alto. En el caso de los tsunamis regionales, el tiempo de notificación es de algunas horas y en el tercero se dispone de aproximadamente mediodía o un poco más. Bien, ahora sí, después de esta introducción, vamos a ver qué sucede en México. Bueno, en México, perdón, ¿podemos ir hacia atrás, por favor? Gracias. En el caso de México, bueno, tenemos 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la placa del Pacífico, la placa del Caribe, la placa de Cocos y la placa de Ribera. Como se mencionaba, bueno, un tipo de falla con alto potencial tsunamigénico son las zonas de compresión, que en este mapa está representado por la línea en color azul, que es la trinchera mesoamericana. El contacto o la interacción entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. En este sitio hay un alto potencial de generar tsunamis locales. Bien. En un esfuerzo de la UNESCO con la NOAA y el ITIC, el Centro Internacional de Tsunamis, bueno, se tiene registro de que en México la mayor cantidad de los tsunamis, o todos los tsunamis registrados, han sido generados por terremotos, es decir, estos círculos verdes que se encuentran aquí en la línea costera. Se tienen registros de fuente cercana, estos
rectángulos en color amarillo beige, y los registros de fuente distante son estos rectángulos naranjas. Como podemos ver, las mayores alturas de tsunami, bueno, se deben a terremotos de origen local. Pero también podemos ver que en el Mar de Cortés y en el Golfo de California y en el Golfo de México hay registros de estos tsunamis por fuente distante. En el caso de México, la zona convergente es toda esta, lo que es la fosa mesoamericana. Zonas divergentes, tenemos aquí lo que es el Mar de Cortés y combinación de fallas transformantes. De forma tal que, bueno, para el caso de México se tienen registradas alturas de run-up de alrededor de 1.73 metros con mareógrafos, observaciones de testigos en campo de hasta 11 metros, para un total de 296 observaciones. Esto es para el Golfo de México, y para el Mar Caribe, que es esta parte del Golfo de México, de 18 centímetros para el caso del run-up y de 14 observaciones. Bien, estos tsunamis han generado víctimas mortales en México, sí. Por ejemplo, el sismo del 28 de marzo de 1787, pues se tienen documentadas 11 muertes. Para el caso de del sismo y tsunamis de 1932, del 3 y 22 de junio en las costas de Jalisco, pues entre 4 y 75 víctimas mortales. Y recientemente el tsunami de 1995 en las costas de Colima, se tiene documentado un fallecimiento en Barra de Navidad. Bien, aquí podemos observar las áreas de rupturas de los sismos de subducción que ocurren en el contacto de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Esta zona es la potencialmente generadora de tsunamis locales, pero por esta razón, México está zonificado en estas tres regiones. La zona roja corresponde con el área donde se pueden generar sismos locales y por lo tanto tsunamis de origen local. A pesar de que el potencial tsunamigénico en el Mar de Cortés y Golfo de California es bajo, el potencial de recibir tsunamis de origen lejano, regionales y teletsunamis, bueno, se tiene un cierto potencial. Y en el caso del Golfo de el Golfo de México, el potencial es mucho menor. El potencial, la probabilidad de generación y recepción de tsunamis es menor que respecto de las dos primeras. Bien, pasaremos ahora a hablar de ejemplos de tsunamis en México. De acuerdo al catálogo del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, en los últimos 300 años se tiene el registro de alrededor de 60 tsunamis en la costa occidental de México. Los tsunamis de origen lejano, es decir, regional, y los teletsunamis han tenido en promedio alturas de tsunami de 2.5 metros y los de origen local en promedio 5 metros y de forma excepcional hasta 10 metros, con la consecuencia de pérdidas de vidas y destrucción de las comunidades. Aquí, en las figuras, se muestran algunas imágenes del tsunami en la Manzanilla, Jalisco, del 9 de octubre de 1995, generado por un sismo de magnitud 8.0, con una altura máxima de onda de 4 metros sobre el nivel medio del mar. Bien, ahora pasaremos a ver algunos ejemplos de tsunamis que han ocurrido en México y que han sido modelados a través de simulación numérica por compañeros de la Subdirección de Riesgos Sísmicos aquí en Senapred. Entonces tenemos el caso del terremoto de 1787 en las costas de Guerrero y Oaxaca. Es un sismo que se ha estimado una magnitud de hasta 8.6 el 28 de marzo de 1787 y que, bueno, se pueden reconstruir alturas de onda de tsunami de hasta 20 metros. Imagínense una altura de 20 metros de tsunami, es algo brutal, comparable a lo que se observó en Sumatra en 2004 y en Japón en 2011. En 1932, en Jalisco, en las costas de Colima, el 22 de junio, particularmente en Cuyutlán, bueno, un sismo de magnitud 6.9, se han podido reconstruir o comparar con las observaciones alturas de tsunami de hasta 8 metros de altura. Para el sismo de Michoacán de 1985, del 19 de septiembre, que la mayoría de nosotros lo recordamos por los efectos que causó en la Ciudad de México, también generó un tsunami local con alturas de onda de tsunami de alrededor de 3 metros.
El tsunami de 1995 en las costas de Colima generó alturas de tsunami de alrededor de 4 metros. Y finalmente, el tsunami de del 19 de septiembre de 2022 en las costas de Michoacán, bueno, se puede reconstruir alturas de onda de tsunami de hasta 1 metro y las cuales coinciden con las observaciones de los mareógrafos de la Secretaría de Marina y del Servicio Mareográfico Nacional. Bueno, antes de pasar ¿podemos regresar, por favor? La idea de mostrar estos gráficos de lo que se puede hacer con la simulación numérica para la reconstrucción de las ondas de tsunami y particularmente ver que fenómeno en México, a pesar de que no ocurre con tanta frecuencia como los sismos o otros fenómenos, sí tenemos observación que pueden generar ondas de tsunami de algunos metros y que en el caso futuro de que se volvieran a presentar, podría generar afectaciones importantes en la infraestructura costera. Bien, información más detallada de estos tsunamis históricos se puede consultar en trabajos como el de Sánchez y Farreras de 1994, el trabajo que realizó Senapred en 2005 con su fascículo, y la publicación más reciente de tsunamis en la costa occidental de México y en el Mar de Cortés por los doctores Laura Ortiz y el doctor Modesto Ortiz del CICESE en 2021. Los invitamos a que visiten estas publicaciones si están más interesados en este tema de tsunamis. Aquí quiero mostrar un ejemplo de lo que se puede hacer con la simulación numérica y que han realizado nuestros compañeros en la subdirección para uno de los ejercicios de simulacro que se llevan a cabo en conjunto con la Secretaría de Marina, bueno, todos los integrantes del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Aquí vamos a mostrar para un sismo de subducción en las costas en el norte de Panamá. Es un sismo de subducción, el cual, bueno, aquí estamos viendo la propagación de las ondas de tsunami. Aquí tenemos el tiempo, entonces aquí y quiero que pongan especial atención en las costas del Caribe mexicano, ¿no? Después de 1 hora y media de que ocurrió el evento, bueno, las ondas de tsunami se están propagando y están arribando a las costas de Puerto Rico, de Haití y de Cuba, y aproximadamente a un poco más de 2 horas de la generación del tsunami, 2 horas y media, puede arribar a las costas del Caribe mexicano con amplitudes pequeñas de algunos centímetros. Esto es muy importante porque a veces se tiene la idea equivocada de que el peligro por tsunami en el Golfo de México es nulo, y eso no es cierto. Es bajo comparado con lo que es el Mar de Cortés y las costas del Pacífico, pero es importante. También con esta simulación se pueden obtener las alturas estimadas de altura de tsunami que se pueden generar por el fenómeno, así como los tiempos de arriba. Y finalmente, quiero finalizar con un ejemplo de un estudio probabilístico que se realizó en la Subdirección de Riesgos Sísmicos, comparando tsunamis o más bien, la curva de amenaza para 3 puertos en la costa occidental de México. En la curva continua oscura tenemos el puerto de Puerto Vallarta. En línea gruesa discontinua tenemos el puerto de Acapulco, y en línea clara punteada el puerto de Puerto Escondido en Oaxaca. Aquí tenemos en el eje horizontal la altura de tsunami en metros y en el eje vertical la tasa de excedencia, o que es el inverso del periodo de retorno. Y aquí, en donde están las líneas rojas y morada, el cruce, tenemos que para una altura de tsunami, para una tasa de excedencia de 0.0165, es decir, que para estos 3 puertos, una altura de tsunami aproximada de 3 metros se excederá en promedio para un periodo de retorno de 60 años, es decir, uno entre 0.0165. Y bueno, este comportamiento es más o menos homogéneo para 6 metros aproximadamente y para la tasa de excedencia que se ve aquí, y hay un comportamiento distinto para mayores alturas de tsunami. ¿Qué quiere decir que se separe la curva de Puerto Escondido respecto de la curva de Puerto Vallarta? Bueno, quiere decir que se excederán mayores alturas de tsunami en las costas de Oaxaca en menor tiempo que, por ejemplo, para las costas de Puerto Vallarta. Y otro ejemplo de los resultados que se han obtenido en la subdirección es para el puerto de Manzanillo, donde tenemos que para un periodo de retorno de 500 años,
en promedio se excederá una altura de tsunami de 9.5 metros. Entonces, bueno, estos ejemplos nos dan a entender, o estas curvas, estos resultados, que la amenaza de tsunami en México y particularmente en las costas del Pacífico, a pesar, como decíamos al principio, de que el fenómeno no es tan frecuente, pues sí puede tener consecuencias importantes y generar grandes afectaciones en la propiedad de los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. Bueno, quiero finalizar con estas reflexiones. Debido a que no existe algún modelo teórico ni método operacional totalmente satisfactorio que permita determinar si un sismo es tsunamigénico, se debe continuar investigando este tema y adaptando los resultados a la reducción del riesgo de desastres. Se deben adaptar nuevos modelos computacionales al análisis de tsunamis en costas mexicanas y proporcionar estos insumos necesarios para la reducción del riesgo de desastres. Se debe mejorar el análisis probabilístico de peligro de tsunami para que se proporcione un procedimiento clave para comprender su peligro potencial y que pueda ser utilizado para realizar estimaciones cuantitativas de las zonas potenciales o propensas al peligro de inundación, y así como apoyo en la elaboración de planes en la reducción del riesgo de desastre. Y finalmente, se debe fomentar y contribuir con otras instituciones en el análisis, alertamiento y preparación para la prevención de este fenómeno. Y para concluir, bueno, los tsunamis son secuencias de ondas que se generan por el movimiento repentino de una gran masa de agua producto de la perturbación del fondo marino. Es decir, no es solo una onda, es una secuencia de ondas. Y no necesariamente la primera onda va a ser la de mayor altura, sino puede ser la segunda o la tercera. Por esa razón es muy importante tener las indicaciones de protección civil. Si estamos en la línea de costa y hay una alerta de tsunami, debemos evacuar inmediatamente hacia un sitio alto. Otras fuentes generadoras de tsunami son las erupciones volcánicas submarinas o cerca de los límites costeros, deslizamientos submarinos y el impacto de grandes meteoritos. Los grandes sismos en regímenes tectónicos de subducción tienen un alto potencial generador de tsunamis. En México, en el Océano Pacífico, es donde se han presentado el mayor número de veces. En México, el antecedente del evento histórico del 28 de marzo de 1787, también conocido como el tsunami que ocurrió en el día de San Sixto, entre los límites de Oaxaca y Guerrero, es considerado el terremoto histórico más grande ocurrido en el Pacífico mexicano, con una magnitud estimada de hasta 8.6, que generó un tsunami del cual se reportaron invasiones del mar de hasta 8 kilómetros con alturas de tsunami de hasta 10 metros. Y, finalmente, la comprensión y entendimiento de este tipo de fenómenos es fundamental para la reducción del riesgo de desastre. Muchas gracias.